Carlos Pacheco, con él la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano David. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Agradezco a mi hermano Rubén como encargado de esta localidad, al igual que mi hermano Armando y a mi hermano David, que nos dan la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios Todopoderoso en esta ocasión. Bien, mis hermanos, vamos a hablar de un tema, vamos a romper, de hecho, la estructura que se venía tocando, no vamos a seguir hablando de la misma temática, vamos a hablar de otra cosa. Sin embargo, me llama poderosamente la atención el hecho de que nosotros como iglesia, en muchos momentos, de alguna forma, pues nos concentramos mucho en un aspecto, nos concentramos mucho en saber. Y a veces pareciera ser que lamentablemente estamos olvidando el hacer, es decir, como que pareciera ser que es tanta la concentración en el conocimiento que se nos olvida que debemos de vivir ese conocimiento, es decir, que necesitamos sentido práctico de lo que implica toda la doctrina de la palabra del Todopoderoso. Por consecuencia, mis hermanos, pues vamos a tratar de ver hoy un tema que será, vamos a decirlo así, de nuestra vida cotidiana, pero también ese tema de nuestra vida cotidiana de alguna manera implica el hecho de que estemos muy atentos, que estemos muy concentrados. Yo les quiero pedir que estemos de verdad muy quisquillosos en cuestión de lo que vaya comentando para que podamos preguntarnos y hacernos algunas ideas que son necesarias que repasemos, pero también les quiero decir algo. Este tema que vamos a tratar, yo lo he clasificado como un tema de terror. Tema de terror. Sí, eso es un tema que implica, mis hermanos, por favor, que aquellos hermanos que padezcan del corazón, creo que los niños van a ver el Arca de Noé, según escuché. Sí, creo que van a ver el Arca de Noé. Entonces, si quieren para allá, para que no pierdan el sábado, dejen de estar como que estudiando la palabra del Todopoderoso, allá pueden ir. Nosotros vamos a estudiar un tema de terror. Así es que, por favor, ¿hay doctores por aquí, hermanos? ¿Sí hay doctores? Sí, porque sí, no me vayan a salir con que sí, es cierto, nuestro hermano Israel está por ahí. Atento, hermano, por si se requieren sus servicios, podamos intervenir en el momento adecuado. Veo que se están riendo. Si al ratito uno de ustedes me dice, hermanos, es que no se vale, ¿por qué predica esas cosas? Hermanos, no me reclamen a mí, díganle a Rubén porque me dejó él predicar. Entonces, sí, pero por favor que quede muy claro, yo estoy dando advertencia, es un tema de terror. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El que se queda es por su propia voluntad. Insisto, con los niños van a ver el Arca de Noé, es un tema muy bonito también allá, entonces para que puedan ustedes elegir cuál es la opción que sea más conveniente en esta ocasión. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de los Jueces. Vamos a tener aquí, mis hermanos, una lectura muy especial. De hecho, sí quiero decirles, nos vamos a concentrar en el libro de los Jueces, no vamos a tocar otro libro, algunos otros libros solo los citaré de memoria, solamente vamos a estar comentando algunos aspectos, pero en sí nuestro tema lo vamos a concentrar en el libro de los Jueces, no vamos a tocar otro capítulo, a menos que fuera muy necesario, haríamos eso. Segundo aspecto que quisiera también decirles, hermanos, este tema, como es un tema bastante complejo, creo yo, lo hemos dividido en cuatro partes, cuatro secciones que vamos a ir abarcando. La idea es que veamos las cuatro partes en esta mañana, así es que, por favor, para que estén muy atentos, vamos a ir rápido avanzando, vamos a ir viendo algunos de estos aspectos y vamos a ir viendo así estas cuatro secciones de las cuales consta este tema. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama así. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? El crimen de Gabá. O sea, aparte de todo, vamos a ver así como que un tema que implica el hecho de que ahorita saquemos una lupa, si pudiéramos colocarnos un sombrero de detective, necesitamos estar realmente bien atentos a todo lo que vamos a estar observando y analizando, porque de alguna forma nos vamos a adentrar en una situación muy compleja, insisto, inclusive hasta para nosotros que, insisto, nos llamamos cristianos. Bien, entonces el crimen de Gabá. ¿Ven en la pantalla? ¿Sí se está proyectando? Ven, ahí hay un tablero, ¿sí se fijan de qué es? De ajedrez, ¿verdad? A quien le gusta jugar ajedrez, mis hermanos, seguramente van a decir, sí, pero tal vez noten algo raro. Los que les guste jugar ajedrez tal vez noten algo raro, no sé si se percatan de ello. Sí, el juego del ajedrez se consiste en que las piezas blancas tienen que dominar a las piezas morenas. Ya me aprendí eso, hermanos, de que no puedo decir negras, entonces por cuestiones de racismo, entonces ya desde como que lo traigo muy acentrado ya las piezas morenas, entonces tiene que de alguna manera
controlarlas, y eso que se controla se llama el jaque mate, que es cuando el rey ya no se puede mover a ningún lado, ¿verdad? Pero aquí no sé si alcanzan a ver algo raro, como que el rey está medio sospechoso, ¿no? Sí está como con la reina morena en una situación medio rara, ¿no? Como que una situación como que no de las... Porque el rey tiene su propia reina, ¿no? Que es la que debe de cuidarlo, y de hecho la reina, quien sabe jugar ajedrez sabe que es una pieza de las básicas porque se mueve, sube, baja, acomoda, hace de todo, ¿verdad? En lo que viene siendo el tablero del ajedrez. Sin embargo, aquí como que hay algo sospechoso. Bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver de qué queremos decir con esa imagen y qué queremos abarcar con este tema. Estamos en el libro de los Jueces, capítulo 19. Todos ahí, hermanos, no nos vamos a mover, insistimos, solamente vamos a ir viendo este capítulo. Vamos a dividirlo entonces 4 partes. La primera parte, ahí aparece, ahí la historia, la primera parte, y vamos a ir viendo esto. Versículo número 1 del capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina de Betlem de Judá. Ahí me detengo tantito, mis hermanos. De acuerdo a la etimología de la palabra, porque bueno, en esto que a ustedes les gusta mucho por lo que acabo de ver, revisar cómo viene siendo la palabra e irse con profundidad a lo que se refiere, aquí en la traducción Reina Valera 1909, que es la que nosotros tenemos, la que utilizamos comúnmente en la iglesia, aparece que este levita tomó una ¿qué? Concubina, y nos dice aquí que la tomó por mujer. Cuando yo revisaba la palabra concubina, porque lógico, es un poco raro así como que ver un levita con una concubina, como que está medio extraño, ¿no? Entonces me puse a analizar, me puse a ver a qué se refería como tal, y sí, es una posibilidad de traducción el hecho de que en lugar de que diga ahí compañera, amiga, aparezca concubina, sí es una posibilidad. Pero la mejor traducción que se podría dar de la palabra concubina es esposa. Por lo tanto, este levita tomó una mujer por esposa. Así debemos entenderlo, y para el sentido de este tema lo vamos a comprender precisamente en cuestión de que se había casado con esta mujer. Versículo número 2. Y su concubina, ¿qué hizo la concubina? Adulteró contra él y fuese de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá por tiempo. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Ay, hermanos, ya empezamos precisamente con esa parte de las complicaciones, y creo como que ya a partir de este momento ya podemos como que pensar a dónde estamos enfocando la temática del día de hoy, porque justamente nos dice que esta mujer, ¿qué hizo? Lo engañó, cometió adulterio, y luego después de que comete adulterio, ella se marcha y se va ¿con quién? Con su padre. Entonces ahí ya tenemos en principio una problemática interesante, porque justamente lo que nosotros vamos a estar viendo en este tema implicará justamente esa situación. Disculpen, no alcanzo a ver bien, aunque uso los lentes, pero ahí estoy desplegando algo. Me parece que es un levita se casa y engaña a su esposa, si no mal recuerdo es lo que nos dice, ¿verdad? Y ahí tenemos una situación en donde una mujer está abrazando a su esposo. ¿Ya lo vieron? Ya está abrazando a su esposo, pero resulta ser que ella está mandando mensajitos. ¿A quién? ¿A quién? Si tendría que estar ocupado, ¿no? Tendría que estar atento al abrazo amoroso, cariñoso, tierno de su amado marido, ¿no? Pero aquí se ve como que ella está mandando algo. Miren, pareciera ser que no, pero en el tiempo actual la tecnología es un arma de 2 filos. Y es un arma de 2 filos porque de alguna manera sí facilita la comunicación, sí es traer una computadora en la mano, sí el teléfono es una cosa impresionante en cuestión de tecnología, y no se diga los actuales, los cada vez que van saliendo más modernos, son unas cosas impresionantes, pero presentan una problemática. La problemática es que se acortan distancias y que lamentablemente en muchas ocasiones se provocan que ciertas cosas que no serían tan fáciles que se dieran, se tengan que dar. Como el contacto a lo mejor no sano entre 2 personas, y que mandan un mensajito y por alguna razón, por eso es un problema, de verdad es un problema esto de la tecnología, porque pareciera ser como que es cada vez más personal el asunto. No es cierto, es cada vez más impersonal, es decir, que los
teléfonos, los WhatsApp, todo lo que hacemos nosotros, lamentablemente a veces por cuestiones de ni siquiera escribirlo con la ortografía adecuada, lo que provoca es que nosotros hagamos una interpretación de lo que la otra persona dijo, y si nosotros malinterpretamos algo, puede ser que continuemos en un juego que tal vez la otra persona no lo estaba pensando, ni lo estaba dirigiendo en ese sentido, pero que pareciera se pudiera como que dirigir en ese sentido. Entonces, realmente es un problema. Claro, aquí podríamos aplicar el hecho de que el niño es risueño y luego le hacen cosquillas. Bueno, pues sí, o sea, de por sí la persona le gusta andar buscando y de pronto encuentra cosas en las que es muy fácil tener contacto con personas que no necesariamente es la pareja, es complicado, es difícil. Y por eso este primer apartado que tenemos de esta temática nos invita a pensar justamente en ese sentido. Perdón, antes de que proyecte ahí, la pregunta que siempre hago, hermanos, cada vez que toco este tema en alguna localidad, la pregunta que siempre hago es, ¿quién creen que adultera más? ¿Los hombres o las mujeres? Dicen por aquí ambos dos, dicen es igual. Las mujeres, dice por acá mi hermana, arrancándose el feminismo a un lado y haciendo muy objetiva, dicen las mujeres, ahí tenemos. Fíjense que en la mayoría, como siempre hay más mujeres en nuestras localidades, y cuando hago esta pregunta, casi siempre terminan diciendo los hombres, en ese sentido. Bueno, hago una observación. Estadísticas. La última vez que chequé este dato, no sé, tendrá como unos 3, 4 años, la última vez que lo chequé ya no lo he estado actualizando porque situaciones X, pero a lo que voy es que la última vez que chequé este dato, de acuerdo a lo que vienen siendo estadísticas, hombres y mujeres adulteran casi al 50%. Alguien me decía, es que para que adultere un hombre se necesita una mujer. Sí, pero nada más que el hombre adultera con una mujer, con otra, y la mujer es un poco diferente, se puede dar el caso, sí, también en ese sentido. Nada más que, de acuerdo a esta estadística, dice que la mayoría de los hombres que cometen adulterio, la mayoría lo hace, mis hermanos, en cuestión de que sí se meten con la persona, sí, lógicamente los adúlteros están casados, no piensan en la esposa, no piensan en los hijos, se meten y de pronto en lo que viene siendo esa, voy a llamarle así, aventura, se dejan llevar de tal manera que el hombre es capaz de dejar a la esposa, dejar a los hijos, sí le duelen, sí le afectan, pero se van con aquella persona, no importa que sea peluquera y 20 años menor. O sea, se van y lo dejan todo. Lo dejan absolutamente todo. En cambio, las mujeres cuando cometen adulterio, resulta ser que sí es probable que se metan con la persona, es probable que puedan dejar a los hijos, es probable, pero no con la misma frecuencia que lo harían los hombres. Casi siempre las mujeres, en cuestión en el que se empareja el número, el adulterio en el que cometen más las mujeres es el adulterio de corte emocional. Es decir, en el que en la mente están como que imaginando precisamente que mejor me hubiera casado con el mecánico, mejor me hubiera casado con el otro. ¿Sí? O sea, ¿sí me explico, mis hermanos? O sea, ¿por qué razón? Ese sí me quería, ese sí era amable, ese sí siempre tenía desplantes bonitos hacia mí, en cambio, pues si bien me lo decía mi madre. ¿Sí? Cosas como esas, pero a lo que voy justamente, mis hermanos, es el aspecto en el que emocionalmente se desligan de la pareja y están pensando en el otro. Ese es el adulterio más frecuente entre las mujeres que sí llegan a cometer adulterio con mayor frecuencia, según un rango de estadísticas que se van con el hombre, son mujeres entre los 30 y 35 años y que tienen 2 hijos. Son el grupo de mujeres que cometen más adulterio. La última vez que dije esto, unos esposos luego se voltearon a ver. Entonces espero que no se dé el caso, hermano. Espero que no. Son estadísticas, no quiere decir que esto sea una regla, nada más quiero mencionarlo. Ven cómo el tema va fluyendo rápidamente en ese sentido, pero ven, aquí tenemos causas del adulterio. Las voy a proyectar todas y ahorita me ayudan mis hermanos para que las tengamos, porque no alcanzo a leer. Entonces, ¿cuáles serían o cuáles se parecen ahí, hermano Armando? Inconformidad, no están de acuerdo con algo, hay algo que no les satisface, hay algo que no les provoca que estén contentos y por eso como que tienen que buscar lo que no tienen adentro, lo buscan afuera. ¿La que sigue? ¿Perdón? La rutina.
La persona, el esposo llega de trabajar, cena, se acuesta, se duerme, se despierta y después de que se despierta se baña, desayuna, se va a trabajar, regresa, cena, se duerme y así todos los días lo mismo y que provoca que en un momento dado venga a existir la ruptura como pareja. La otra, intolerancia. Ya te dije que no pongas esos calcetines ahí. ¿Qué no entiendes? ¿Que no te lo enseñaron en tu casa? Bueno, esa intolerancia que a lo mejor pareciera ser como de broma en cuestión de pensar en los calcetines o pensar en cualquier otra cosa, créanlo, hermanos, créanlo, se va hasta los extremos, pero este es un elemento que aparece frecuentemente. La otra, el orgullo. Están enojados, están molestos, llega uno y le dice, perdóname pues, ya, o sea, yo me equivoqué, está bien, ya, sigamos adelante, por favor, sigamos adelante. No. ¿Por qué te estoy pidiendo perdón? No, es que así las cosas no deben de ser. Así es que no te voy a perdonar nunca. Ay, no seas así, ingrata. Bueno, amor, pórtate bien, vamos. ¿Sí me explico? Se busca, pero el orgullo está tan presente que ya no la doblega. Ya no se deja realmente ni que las cosas puedan seguir. ¿Cuál sigue? ¿O ya se acabaron? Eso también, mis hermanos, se llega a dar. Lamentablemente en nuestro México tenemos un dicho, muy mal dicho, que dice, un clavo que hace. ¿Sí han escuchado esa frase? Que nada más horrible, mis hermanos, en la cuestión de que, bueno, pues ya fracasó con esta relación, ya no prosperó, y ni modo, pues bueno, pues vamos a buscar a otro para que me ayude a olvidar. No, eso no es posible, hermanos, eso no es correcto, no es una situación. Cada relación debería de implicar, de alguna manera, el enfrentamiento a una realidad nueva y que implicaría un reto nuevo y no realmente estar pensando en el que, y sobre todo esos comparativos, este es así, el otro es así. Eso es algo terrible. Bueno, ahí tendríamos esa parte. Esa es la primera parte. ¿Sí estamos bien, mis hermanos? ¿Cuántas partes dijimos que tenía el tema? 4. Ya vamos en la primera. Podemos avanzar rápidamente. Bueno, comete adulterio la mujer de Levita, la esposa de Levita. Versículo número 3. Sigamos leyendo capítulo 19 de los Jueces. Y levantóse su marido y siguióla para hablarle amorosamente y volverla, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella le metió en la casa de su padre. Él, de verdad, hermanos, créanlo, lamentablemente lo hemos escuchado, y no de una vez, lo hemos escuchado en varias ocasiones. Es muy triste cuando nosotros escuchamos de parte, y en el caso que nos corresponde a nosotros como ministros, es muy triste cuando una hermana, un hermano llega y nos platica esto. No es que mi esposo se metió con otro, mi esposo se metió con otra. Es muy complejo, de verdad, es difícil, porque bíblicamente hablando, una vez que se presenta el adulterio, el matrimonio se rompe. El matrimonio se rompe. Y bíblicamente hablando, nosotros tendríamos que separarnos de la pareja. Pero hacer eso, mis hermanos, es tan complejo y es tan difícil que en muchas ocasiones, de verdad, nosotros damos el consejo, damos la recomendación, la pareja determina en un momento dado lo que ellos crean o creen que es más conveniente, seguir o no, ya dependerá de muchas ocasiones de ellos. Es bien difícil, mis hermanos. Yo siempre digo, en cuestión de que la pareja se separa, ya está esta situación, es complejo que vivan separados, sí, porque los hijos salen volando, quedan ahí como que, ¿a dónde, papá, mamá? Es muy difícil. Y aparte de todo, mis hermanos, eso de que la otra parte, vamos a seguir juntos por bien de los hijos. Eso lo he escuchado y de verdad, hermanos, es muy difícil, es muy complejo. ¿Por qué razón? Porque eso de bien de los hijos, ay, hermanos, es tan difícil. 2 aspectos personales, mis hermanos. En mi casa, ¿por qué razón? No lo sé, pero mi mamá un tiempo tuvo viviendo a una hija de mi papá que era de la misma edad que uno de mis hermanos. ¿Qué significaba eso? Que lo había perdonado, que había tenido adulterio, que de alguna manera la permitió que estuviera en la casa. Pero no solamente fue ella, tuvo varios hijos más, mi papá, con otras personas de la misma edad que mis hermanos mayores y que la edad mía. Vivieron un tiempo juntos, llegó el momento en el que se separaron y bueno, nosotros ya continuamos ahí la situación de vida personalmente.
pero bueno, o individualmente separados de mi papá. Cuando mi papá se fue yo tendría como 6 años aproximadamente cuando se dio esa situación, y ahí es donde yo me pongo eso de que sigan juntos por el bien de los hijos. Hermanos, ¿por qué creen que los hijos crecen con tantos traumas? ¿Por qué creen que soy como soy? O sea, pues por eso, por esas razones, hermanos. Es que no es sano, la verdad es que no es sano. No es nada sano. Lo ideal, la Escritura nos lo presenta, un matrimonio sin mácula, sin nada que tuviera algo de qué avergonzarse ese matrimonio, y que implica un esfuerzo constante en la pareja, porque nunca será igual la pareja recién casada, la pareja teniendo un hijo, la pareja teniendo 2 hijos, la pareja teniendo 15 años de casado. Nunca va a ser igual. Implica constantemente una reconstrucción de ese vínculo que nosotros le llamamos amor. Implica constantemente estar trabajando en eso. Nunca será igual. Pero aquí en este caso, regresando a lo que estamos leyendo, resulta ser que se da esta ruptura, y después, vean por lo que se ven, 4 meses, él, el levita, pues se pone a pensar en su pareja y dice, es que no me siento cómodo. Y va a buscar a la pareja, va a buscar, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, dice que le va a hablar ¿cómo? Amorosamente. Mi vida, mi amor. Algunos dicen gordita, bueno, ya será de cada pareja, ¿no? Para que si es la forma en que se hablan amorosamente, ya será de ellos, ¿verdad? Pero le va a hablar amorosamente. Ella lo toma, lo mete a la casa de sus padres. Yo me imagino, de verdad, es que hablar de estas problemáticas es tan difícil, pero que son reales. Cuando se da el adulterio, mis hermanos, la gente no piensa en el que ya cometí adulterio, ya perjudiqué a mi familia. En la iglesia de Dios, lamentablemente, no solamente se perjudica a la pareja, a los hijos, se perjudica a la congregación. ¿Por qué razón? Porque los que están del lado de él, ¿a quién van a apoyar? Pues a él. Los que pensaron o son familiares de ella, ¿a quién van a apoyar? Y hay iglesias que se fracturan precisamente por esta situación. Por estas cosas que se hacen sin pensar todo el impacto que tienen y todo lo que causa debido a esta situación tan compleja, tan difícil que se da cuando se comete adulterio. Bueno, el punto es que él la va a buscar, la mete a su casa. Yo me pongo a pensar, el papá dice ahí que la mete a la casa de su padre. Y en el momento en el que la mete a la casa de su padre, me pongo a pensar como papá de una sola hija que tengo, y que claro es pequeña, tiene 5 años, pero me pongo a pensar, ha de ser muy feo realmente saber y tener conciencia de que ella fue la que se equivocó. Ha de ser muy feo. También ha de ser muy feo que le fallen a tu hijo, ¿no? Pero también ha de ser muy feo el hecho de que, bueno, ya se equivocó, ya se regresó a la casa, y de pronto que llega aquella persona y la va a buscar, y la verdad, lo digo como padre, ¿no? En ese miedito que te puede quedar y que, pues con que me la trate bien. Sí, que me la trate bien, o sea, que realmente sigan las cosas, pero... Y el papá, de acuerdo a lo que nos presentan los siguientes versículos, que yo les invitaría a que los leyeran con calma, va contando cómo el papá de alguna manera trata de entretener al yerno para que no se vaya, para que sigan en su casa, como que de alguna manera convencerlo de que continúen ahí, pero llega el momento en el cual el yerno le dice, no, ¿sabe qué? Vine por mi esposa, me tengo que regresar, me voy, y ya lo dejamos así, y todavía el suegro le insiste, no, quédate otro ratito, otro día más. Lo logra convencer 1, creo que 2 veces, pero definitivamente la tercera ya no se da, y llega el momento en el cual él pues se va de aquel lugar. Voy a leer el versículo número 8. Y al 5.º día, levantándose de mañana para irse, díjole el padre de la moza, conforta ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos a 2, detuviéronse hasta que declinaba el día. Y levantóse luego el varón para irse él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la moza, le dijo, he aquí el día declina para ponerse el sol, ruégote que os estéis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, ten aquí la noche para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y llegarás a tus tiendas. Mas el hombre no quiso quedar allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. Bueno, ahí se ve que pues la va a buscar. No pierdan de vista, le fue a hablar ¿cómo? Amorosamente, ¿sí?
mi vida, mira, lo que pasó, pasó, sigamos adelante, lo importante es que somos pareja, lo importante es que yo te amo, lo importante, tantas cosas que le puedo haber dicho. El suegro lo quiere retener, él decide no marcharse. Pero esta segunda parte de la historia, en la segunda parte, pues bueno, prácticamente narra lo que acabamos ahorita de comentar. ¿Me ayuda mi hermano Armando? ¿Cómo dice? El levita la va a buscar, convive con la familia y se va de ellos. Ya hizo su propósito, porque la intención que él buscaba, lo que él quería era volver a unir lo que se había roto. Por eso está la fotografía así, ¿ya vieron? Está rota y como que la trata de pegar, como que la intenta nuevamente unir, como que trata de que aquel vínculo que tenían muy cercano nuevamente se vuelva a dar. Sin embargo, a esta parte le hemos puesto por título, a esta segunda parte le pusimos la reconciliación. Qué difícil ha de ser hablar de una reconciliación. Si cuando tal vez se presentan situaciones en el matrimonio, es complejo el hecho de que, a ver, ya dejemos eso atrás y sigamos adelante, qué difícil ha de ser, sobre todo en un caso como estos, cuando ya se dio el adulterio, cuando ya estuvo una persona ajena dentro de ese hogar, aunque tal vez no fue en cuestión de que entrara a la casa, sino más bien que en la pareja fue donde se dio la irrupción de aquella persona, ha de ser muy difícil. Y por eso es que esta reconciliación vamos poniendo varias cosas como las que dicen ahí, por favor. Se vuelven a juntar, vamos a intentarlo, total, como estamos diciendo. ¿Qué más aparece? Se esfuerzan por volver a estar bien. Pero sinceramente se los digo, mis hermanos, sinceramente se los digo, en lo que nosotros hemos visto, en la experiencia que lo que hemos resaltado, en los casos que nos ha tocado poder atender, qué difícil es eso de que se esfuerzan para volver a estar juntos. Porque nada más tantito, si es él el que cometió el adulterio y ya está bien, sigamos adelante, tantito llega tarde a su casa, no hubo gasolina, ahí andaba pobre en las gasolineras, ahí viendo cómo le hacía, llega a su casa y en el momento en el que llega a la casa, ¿dónde estabas? Tú tienes que llegar a las 8, son 8:15, ¿dónde estabas? No, es que la gasolina, no, es que mira, los guachicoles, mira, es que tantas cosas que le empiezan. Dame el celular, a ver, déjame checarlo. Pareciera ser broma, pero es una realidad. Por cierto, el celular, mis hermanos, eso, regresando a la temática del celular, quién sabe por qué, pero de pronto hay personas que se dedican al espionaje. ¿Sí se han sabido de eso? De que el teléfono de pronto entra un virus y entonces te empieza a mandar los datos. Eso es el más, el más científico. El otro es en el que descubro cuál es la clave del esposo. Ya están, ¿sí lo han visto? Así como que viendo a ver qué situaciones pueden encontrar ahí, entonces, o tal vez al revés, ¿no? Donde el esposo está buscando algo en el celular de ella. No sé, tantas cosas que se pueden dar, pero eso ya sería también otro paréntesis y abrir el tema en otro sentido. Pero a lo que voy es que realmente es muy complicado que un matrimonio que se dio esa ruptura se vuelvan a conciliar. Por eso vuelvo a repetir, la palabra de Dios indica eso, ¿sí? Que una vez que se dan, de acuerdo al Deuteronomio capítulo número 24, dice que ahí cuando se permitía el divorcio, ¿se acuerdan esa parte en la que se van mencionando cada uno de los aspectos? Dice, no podrá el primer marido volverla a tomar. Yo me quedé muy preocupado en cuestión, ¿por qué no podrá el primer marido volverla a tomar? La respuesta es muy sencilla, porque una vez que estuvo sexualmente con otro, ya no puede estar con la primer pareja. Así es que, por eso es que quiero poner las cosas aquí en la mesa, quiero ponerlo aquí en ustedes, en el conocimiento, quiero que lo vean todos los aspectos, porque lamentablemente en muchas ocasiones, como les decía, personas que llegan a cometer adulterio, cuando se les llega y se les hace una encuesta de por qué cayeron en el adulterio, casi siempre es que me dejé llevar por la emoción. No lo piensan, o sea, solamente se dejan llevar así como, perdón, creo que los adolescentes sí están en su lugar, ¿verdad? Pero se dejan llevar como adolescentes, así se emocionan y piensan, este es el amor de mi vida, yo no sé qué hacía con esta mujer, y piensan todo, y son, como les decía, capaces de dejarlo todo por la situación que están enfrentando, cuando realmente en la mayoría de los casos solo es un espejismo. Es un espejismo. Pero la persona se deja llevar, se deja envolver pero regresando a la idea, hay personas que intentan la reconciliación. Aquí el levita
intentó esa reconciliación. Aquí el levita dijo, está bien, vamos a intentarlo, voy por ti en mi vida, vamos a luchar juntos por el bien de nuestra familia. Lo está intentando. Tercera parte, vamos a ver lo que nos enseña la tercera parte. ¿Sí estamos ahí? La historia, tercera parte. Bien, mis hermanos, la tercera parte, bueno, nos dice que pues el levita toma a su mujer, a su siervo, sus animalitos y van de regreso a la casa, empiezan a caminar, ya es tarde, contrario a lo que las películas de Hollywood te enseñan, en el mundo antiguo nadie viajaba de noche, porque cuando la noche se daba, era una noche tan intensa, tan profunda, tan fuerte, nada que ver con el tiempo presente en un día sin luz, nada que ver, pero la noche era tan fuerte que nadie viajaba de noche, tenía que llegar a un punto donde pasar la noche. Y entonces, pues esta persona toma a su, voy a decirle así, su familia, y encaminan o van en dirección hacia su casa. Vamos a leer versículo número 11, vamos a continuar, tercera parte. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos a Gabá. Y dijo a su criado, ven, lleguémonos a uno de estos lugares para tener la noche en Gabá, ¿o en dónde? ¿Cómo se llama el tema? Nos estamos acercando, hermanos, nos estamos acercando porque ellos van caminando, se van acercando y ven ahí el letrero y dice que van a salir y dice ahí, vamos a Jebús. No, tenemos que llevar o a Rama o a Gabá. Quiero aclarar que aquí aparece Gabá, de acuerdo como está escrito en la Reina Valera 1909, aparece con doble A, ya en lo que viene siendo el lenguaje más moderno, esa doble A se convierte en una, es palabra aguda y por eso lleva el acento Gabá, es la forma en la que debemos de pronunciar esta palabra en ese sentido. Entonces le dice, vamos a llegar, y otra cosa, nótese, dice, no voy a estar en un lugar que no sea de los hijos de Israel. Detalle interesante. Versículo número 14. Pasando pues, caminaron y púsoles el sol junto a Gabá, que era ¿de qué tribu? Tribu de Benjamín. ¿Sí era de los israelitas, no, hermanos? ¿Sí? ¿Sí era de los israelitas? ¿Sí? Había una tribu que se llamaba Benjamín, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí era del pueblo de Israel? Gracias. Ustedes lo están diciendo, Versículo siguiente, por lo que viene más adelante, versículo número 15. Y apartándose del camino para entrar a tener allí la noche en Gabá, y entrando sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasarla. O sea, llegan ahí y empiezan a buscar, a tocar puertas, nadie les hace caso, y como nadie les hace caso, pues sencillo, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la noche en la plaza. Se van ahí al zocalito, vamos a decirle así, van, se acomodan, sacan ahí las tortas, las cocas, empiezan a prepararse, van a pasar la noche, va a ser pesada, seguramente llevaban cobijitas, todo preparándose para pasar en ese momento la noche, pero resulta ser que ahí se acerca alguien que no necesariamente era de la tribu de Benjamín, y los ve. Y en el momento en el que los ve, sucede esto. Versículo número 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad y díjole, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Este anciano que se está describiendo aquí es una persona que aparece en escena, y resulta ser que cuando él aparece es porque ninguno de la tribu de Benjamín se atrevió a darle hospedaje a este levita. No era cualquier persona, era un levita, y nadie le da hospedaje. Y este anciano, que de acuerdo a diferentes versiones, no se sabe si es israelita o no, o solamente habitaba ahí, era un extranjero, nunca lo define lo que viene siendo las diferentes versiones, ni tampoco los comentaristas, ni siquiera los mismos judíos están de acuerdo en si era o no era judío. Pero la cuestión está en que como no se define, como no se sabe exactamente qué es, este hombre sí tiene algo diferente a los otros de Benjamín. Le ofrece su casa. Versículo número 18. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí de Belén de Judá,
y voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metídolos en la casa, en su casa, dio de comer sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y nótese, vean todo lo que está sucediendo. Él los está metiendo a su casa. Ninguno de la tribu de Benjamín les hizo caso. Él se los lleva a su casa. Y en el momento en el que los mete a su casa, resulta ser que, pues bueno, les da de comer a los animalitos, les da de comer a ellos, todo normal hasta ahí, ¿no? Todo normal hasta donde pudiéramos considerar una situación de la que nosotros estamos hablando normal. Un viajante, un viajero, una persona que lo encuentra, alguien que le da hospedaje, nadie le quiere dar, todo normal. Sigamos leyendo, versículo 22. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercaron la casa y batían las puertas diciendo al hombre viejo, dueño de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Imagínense, le abre la puerta a un extranjero, alguien que no conocía, una persona X, se compadeció de él, le abre la puerta y en el momento en el que, pues bueno, le está dando de cenar, están platicando, seguramente están comentando los últimos acontecimientos que estaban pasando en Jerusalén en ese tiempo, todas las cosas que fueran, las últimas noticias, todo muy interesante, y de pronto, imagínense que empiezan a golpear la puerta, empiezan a sacudirse, empiezan los gritos y porque dice que los hijos de Belial, los hijos de aquel lugar, fueron a tocar la puerta. ¿De qué tribu dijeron que eran? Eran hijos del diablo, de acuerdo al versículo que nos estamos leyendo nosotros. Esas personas fueron y todavía dicen: sácanos a aquel anciano para que lo conozcamos. No se piense ni remotamente que era de que, mucho gusto, soy un levita, mucho gusto, yo soy fulanito, yo soy Pedro, yo soy Juan. No se piense remotamente en el que se trataba de conocerlos en cuestión de un protocolo en que ambas partes se dan sus nombres y demás. No. De acuerdo a la narración, lo que están pidiendo es: sácanos a ese hombre para que lo violemos. Están hablando de abuso sexual hacia el hombre, lo cual nos implicaría, fíjense nada más, la tremenda perversidad que estaba existiendo en ese momento, en el cual en una tribu del pueblo de Israel, había personas que tenían este grado de perversión semejante a lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, que por esa razón Dios destruyó aquel lugar, y de ahí proviene la palabra sodomismo o sodomía, que implica justamente el hecho de que las personas buscaban a alguien de su mismo sexo para tener placer sexual. Estos hombres van y tocan esa puerta, esos van y arremeten, van y sacuden. Versículo número 23, vean todavía lo que pasa. Y saliendo a aquel varón, y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles: no, hermanos míos, ruegoos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan. Yo cada vez que voy leyendo estos versículos, hermanos, de verdad me quedo impresionado. Sí, la verdad me quedo frío, porque imagínense ya la puerta sacudiendo: sácalo para que lo conozcamos. Y de pronto el Señor sale, se atreve a darle la cara a aquellas personas, y en el momento en el que sale, me llama la atención porque Él le dice: no hagan esto, el Señor vino a mí, llegó a mi casa, yo le estoy dando protección. Miren, voy a sacar a mi hija. Eso me provoca un escalofrío. Imagínense nada más, se las voy a sacar para que hagan con ella lo que quieran, pero no le hagan daño a este hombre. Me parece una narración, insisto, escalofriante, tremenda, pesada, fuerte. Pero si me parece difícil el hecho de que un padre prefiera ofrecer a su hija
todavía dice aquí virgen, para que pueda ser humillada por aquellas personas, con tal de que no le hagan daño al extranjero, todavía me parece incomprensible el hecho de que, ¿y por qué razón ofreció a la concubina o a la esposa? ¿Sí se dieron cuenta? Él ofrece, voy a sacar a mi hija y voy a sacar a la concubina. Oye, ofrece a tu hija si quieres, pero a mi esposa, ¿por qué? No serían las palabras de levita, ¿no? Que tendría que haber dicho en ese momento, porque no se me olvida, o creo que no se nos olvida a ninguno, que cuando el levita fue a buscar a su esposa, le fue a hablar ¿cómo? Amorosamente. Y aquí, insisto, revisen comentaristas, se los invito, por favor, no me crean con lo que estoy diciendo solamente en que lo está diciendo el hermano, vamos a sacar no, por favor investiguen, analícenlo y se van a dar cuenta que es un verdadero debate dentro de aquellos comentaristas bíblicos para saber por qué razón él ofrece no solo a su hija, sino a la esposa o concubina de este hombre. Es un problema muy, muy fuerte y entonces en ese instante pues tendríamos que irnos con lo que tenemos en la pantalla, la historia de la tercera parte. Voy otra vez a proyectar todo, mi hermano Armando me va a auxiliar. ¿Cómo dice hermano Armando? Ay, perdón, me emocioné hermano, discúlpeme. Ahí está, ahora sí, ¿cómo dice? Llegan a un lugar para descansar. Los hombres del pueblo lo quieren a él para tener placer sexual. Ajá. El anciano lo defiende. Y sacan, miren el siguiente versículo, el número 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, sacósela fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y dejáronla cuando apuntaba el alba. ¿Qué es esto, hermanos? Una violación masiva. Es una situación tremenda, hermanos, es una situación horrible. Lo que estamos platicando es horrible, realmente es una situación espantosa. Pero otra vez me regreso con los comentaristas y otra vez me regreso con todo esto que les invito a que ustedes hagan. Cuando dice ahí, y sacóla aquel hombre, se dice así las palabras, ¿verdad? Y aquel hombre, sí, por lo que tomando aquel hombre su concubina, dice ahí, sacósela fuera. Esas palabras, algunos dicen, fue el levita el que la sacó. Otros dicen que fue el anciano el que la sacó. Es un problema bien tremendo. Realmente el problema de la redacción no es tan claro para poder sacar una conclusión. Yo en un momento dado pensaba en un sentido, pero cuando empecé a ver a todos los comentaristas, me fui al texto original, empecé a analizar no solamente hermenéuticamente, filológicamente, ahí tratar de hacer el análisis de qué estaba pasando aquí, quién sacó a la mujer, no se sabe. Pero yo me pongo a pensar en esto. Si fue el anciano el que tomó a la mujer y la sacó, si yo fuera levita, en una reacción normal, si fui a hablarle a mi esposa amorosamente, no, ¿cómo crees? No, la detiene y la mete, ¿estamos de acuerdo? O sale y enfrenta a aquellos hombres, cuánto resista, quién sabe, pero el chiste es que va y la defiende porque le fue a hablar ¿cómo? Amorosamente implica el hecho de que si amaba a la persona, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, debería de ser capaz de dar la vida por ella, de dar la vida por ella. Pero resulta que aquí, si fue el anciano el que la sacó, pues qué terrible que él no la defendió. Y si el mismo levita fue el que sacó a la esposa y dijo, pues lo siento mi vida, ándale, y la sacó, me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras, hermano, ¿verdad? Me quedo sin palabras pensando si fue en un sentido o en otro sentido, porque las dos cosas son espantosas. El levita tenía que haber actuado de una forma realmente, como hombre. Y cuando digo como hombre no quiero estereotipar en cuestión de el macho mexicano, no, como un hombre en cuestión de la defensa de su pareja y ver realmente como la cabeza de la familia que nos dice la Escritura que deberíamos de ser nosotros. No se ve que se dé eso, sino que la abandona a su suerte, que la deja. Y se ve que la están violando toda la noche. En esta tercera parte le pusimos ahí el ¿qué, hermanos? El conflicto. Y bueno, nuevamente desplegamos ahí una serie de ideas que nos dicen. La pareja tiene problemas y se vuelve a distanciar. Es que lo que les estaba comentando hace un rato, cuando la pareja se juntaron porque pensaron que debían de continuar la vida por el bien de todos, hermanos, realmente empiezan los problemas. ¿Por qué razón? Porque cualquier chispita se convierte en un tremendo incendio.
Cualquier cosa minúscula que no vaya de acuerdo a lo que la persona que perdonó crea que es lo correcto, entonces se vuelve una relación de verdad bastante compleja, bastante difícil. Alguien me podría decir, no hermanos, yo he sabido de un caso que funciona, qué bueno, Dios les bendiga. Yo nada más les estoy diciendo lo que presenta la Escritura y lo que nos enseña la palabra del Todopoderoso en ese sentido. Ojalá y que todos los casos fueran así, que hay un problema y se reconcilian y no hay dificultades. Hay hasta quien llega a decir, hermano, pero si somos cristianos, no deberíamos de perdonar a aquel que me hizo daño. Y si mi esposo, mi esposa hizo eso, pues yo lo debería de perdonar. Bueno, es una manera muy cristiana, entrecomillada, de verlo. Pero por algo Dios dijo, y por sobre todo Jesucristo dijo, que la única causa de que un matrimonio se rompa es el delito sexual, que en el Nuevo Testamento aparece como fornicación o aparece como adulterio. Esa es la única razón por la que se puede dar eso. Entonces, si es la única y lo perdonamos, pues ahora sí que cada quien. Pero cuando se da el conflicto, de verdad es algo bien complejo. ¿Qué más tenemos? Se dicen cosas que, es que de verdad, mis hermanos, si hay algo que nunca se debe de romper en un matrimonio, si hay algo que nunca se debe perder, es el respeto. Y es algo tan, al mismo tiempo, tan importante, pero al mismo tiempo tan difícil de poderlo equilibrar, porque a veces las condiciones, a veces ni siquiera la misma pareja, a veces la familia, a veces tantas cosas que se dan, pero tantas cosas que se dan, que la pareja tiene muchos problemas. Y regresan a situaciones peores que a las que tenían cuando se dio el adulterio. Este es un tema muy complejo, hermanos. Y yo les dije que era un tema de terror. Y si es un tema de terror, viene la parte más espantosa que nosotros tenemos en este sentido. Viene el momento más complejo en esta situación. La parte 4, la historia. Sigue diciendo aquí los versículos que tenemos. Jueces capítulo número 19. Y les vuelvo a repetir, hermanos, esta es una historia de terror. Ya la violaron a la mujer toda la noche. Ya abusaron sexualmente de ella toda la noche. Versículo número 26. Y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, de donde su señor estaba, hasta que fue el día. Imagínense una situación tan horrible que fue esa violación. Esa mujer llega, se acerca a la puerta, se detiene y ahí queda. Ahí queda, mis hermanos, solamente me estoy diciendo, ahí queda. Sigo leyendo. Y levantándose de mañana, su señor abrió las puertas de la casa y salió para ir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre él. Ahí está la mujer tirada, ahí está con las manos todavía recargadas en la pared, ahí está tirada. Es que me quedo sin adjetivos, hermanos. Bueno, a lo mejor los adjetivos que pienso, de verdad, hermanos, que podríamos aplicarles. ¿Cómo se fue a dormir el ingrato? ¿Sí están de acuerdo? O sea, ¿cómo se fue a dormir? Porque casi me lo imagino saliendo de la casa como que, ¡ay! A seguir el camino, ¡ay! Otra vez. Y ve a la mujer y casi me lo imagino hasta con el pie, hasta moviéndola así como que, oye, muévete ya, vámonos. De verdad me lo imagino con un cinismo impresionante en ese momento, después de lo que había hecho. ¿Cómo se pudo ir a dormir? ¿Que no hubo gritos? ¿Que no hubo situaciones? O sea, ¿cómo se pudo haber ido a dormir? Insisto, hermanos, de verdad, no me cabe en la cabeza esta situación de que este hombre haya sido capaz de abandonar a su esposa de esa manera. Sigamos leyendo. Versículo número 28. Y él le dijo, levántate y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre el asno, levantóse y fuese a su lugar. Nótese, la levanta, no le contesta, la levanta, la pone en el asnito, sigue en su camino. Y en llegando a la casa, toma un cuchillo y echa mano de su concubina y la despedaza con sus huesos en 12 partes. Y enviólas por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo. Si esto, hermanos, no es una historia de terror, yo no sé qué puede hacer una historia de terror. Él, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la toma,
la pone en el asno. Los versículos no nos dicen, nunca nos revelan si ella estaba muerta. Nunca nos lo dicen. Y otra vez, comentaristas, cristianos, judíos, las personas llegan a decir, es que no se sabe si estaba muerta. Fíjense nada más, si estaba muerta, ¿qué tenía aquel hombre en las venas? No creo que sangre, la verdad no creo que sangre, tal vez aceite o algo parecido, porque ¿qué tenía como para cortar a su mujer en 12 partes y todavía mandarlas a las 12 tribus del pueblo de Israel? Ahora, si no estaba muerta, porque insisto, el relato no nos lo aclara, ningún comentarista se pone de acuerdo con el otro en cuestión de decir fue por esto o hay aquella situación, de veras, insisto, y les invito a que lo analicen. Es horrible el hecho de pensar que si estaba viva, él la pudo haber matado. Es una cosa espantosa. El ángulo que ustedes me digan, desde la perspectiva que ustedes me recomienden que la veamos, desde la influencia tal vez amorosa, piadosa, o desde la perspectiva tal vez ruda y enérgica, por donde le veamos es un conflicto espantoso. Corta a aquella mujer en 12 partes y la distribuye. Y todavía terminan los versículos, vean, los versículos terminan diciendo, considerar esto, dad consejo y hablar. El adulterio es una cosa espantosa, mis hermanos. Ahí ponemos en la pantalla nada más la descripción de lo que acaba de suceder. ¿Me ayudas, hermano? Perdón, otra vez. Ahí está. Ella levanta después de haberla abandonado toda la noche. Siguiente. Regresan a su casa y la cortan en 12 partes y la reparten en las tribus de Israel. ¿Y ya es todo? Esto, gracias, muy bien. Bueno, pues es lo que acabamos de leer, hermanos. ¿Qué habrá tenido en la cabeza este hombre para poder hacer esto? Yo he leído algunos libritos que tienen que ver con cuestiones de psicópatas y hay quien llega a decir que en las Sagradas Escrituras hay relatos de psicopatía y en este caso, bueno, en este particularmente hay quien llega a decir, ahí está un caso de un psicópata. ¿A poco no, hermanos? Digno de Jack el Destripador, digno de cualquier personaje que ustedes me digan, el Mataviejitas que hace muchos años estaba aquí en México, ¿no? Es un caso tremendo. Bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se dan unas circunstancias, verdad? ¿Perdón? Para vengarse en un momento dado. Bueno, yo me quedé pensando, mis hermanos, realmente en esta última frase, y nada más aquí quiero poner, antes de cerrar la idea, dice, consecuencias del adulterio. Ayúdame, hermano Armando, por favor. Distanciamiento entre la pareja, entre toda la familia se afecta, mis hermanos, de verdad, toda la familia se afecta. ¿Qué más? Ya no hay confianza, ya no puedes creer en el otro. Oye, es que voy a ir a tal lugar. Sí, seguramente vas otra vez a ver a tu amiguita. ¿A poco no, hermanos? ¿Qué más? Pues porque ya no se cree nada, la verdad, ya no es fácil pensar que la persona te está hablando con honestidad después de que se ha dado eso. ¿Qué más? Eso es de las cosas horribles y espantosas. Hay hermanos, cuando doy este tema, hay hermanas que se me han acercado después de que tocamos este tema y me han llegado a decir, hermano, yo viví algo similar a eso. Desde cuestiones de violaciones hasta cuestiones de maltrato físico que le han dado su pareja a ellas, y me llegan a decir, es que pues estoy amenazada, Uno pensaría que no tendríamos este tipo de cosas aquí. Uno pensaría que esas cosas no se darían más que en las películas, pero lamentablemente es una realidad que se llega a dar. Y en la iglesia, que es lo peor de todo, claro, porque aquí, contrario a lo que algunas personas pudieran pensar, en el que es que en la iglesia van pura gente buena, miren aquí los hermanos, qué amorosos, miren que la verdad es que no, en las Sagradas Escrituras por eso dice que Cristo vino a llamar a los enfermos. Un sano no tiene necesidad del médico. Y aquí tenemos, hermanos, entre nosotros tenemos tantas problemáticas que puedan existir que, lo cierto, estamos luchando por transformarlas, estamos luchando por cambiarlas, para que esas realidades en nuestras vidas ya no sean iguales, sino que se conviertan en una realidad nueva gracias a la sangre de Cristo Jesús. Tendría que ser algo completamente diferente en el proceso de transformación que nosotros asumimos. Sin embargo, en ese camino, en ese trayecto, nos vamos enterando de situaciones como estas, y la verdad que duele. La verdad que duele. Duele que alguna hermana muestre las marcas que pueda tener en su casa debido a esas situaciones tan impropias.
Duele de verdad, mis hermanos, duele ese tipo de cosas. Hay quien me llega y con eso pues sería causa de divorcio, bíblicamente hablando. La respuesta, otra vez bíblica, no sería. El maltrato físico no sería causa de divorcio. Sí, debe quedar bien claro. Sí podría ser una situación de separación de la pareja, pero otra vez nos regresamos al caso particular y personal y de las decisiones que en Cristo se puedan tomar en cuestión de la pareja. Pero independientemente de cualquier cosa, mis hermanos, insisto, ¿por qué se dan esas últimas palabras? ¿Por qué el hecho de que aquí el escritor de los Jueces termina diciendo, considerad esto, dad consejo y hablad? ¿Por qué se dan esas 3 palabras que nos está diciendo? Creo yo, mis hermanos, creo, de acuerdo a lo que nosotros estamos analizando, este tema es tan grave. El adulterio es un tema tan complejo, tan difícil de manejar, inclusive ya una vez que estás envuelto en ello. Es tan pesado, tan complejo, que por eso lo debemos de predicar. Eso de que se cortó en partes, sí, dice mi hermano, puede ser una venganza. Puede serlo, puede ser que en la persona existía esa idea, pero el que en las Escrituras aparezca un relato como este, en que en las Escrituras aparezca esta descripción de algo tan horrible, tan terrible, no tiene más que el propósito de que hoy nosotros nos vayamos dando cuenta de que eso que a lo mejor dices, es un mensajito nada más para mandarle un coqueteo a la hermana, es un mensajito nada más para que se sienta bien, ese mensajito se puede convertir en esto que puede ser tan terrible y dañino que lamentablemente te daña a ti, daña a tu pareja, daña a tus hijos, daña a tu familia, daña a la iglesia. El adulterio es algo que no debería de existir. En la misma palabra de Dios dice que inclusive en los tiempos del apóstol Pablo, ese tipo de relaciones impropias se llegaban a dar, inclusive dentro de la iglesia, que hasta el apóstol Pablo decía, ni en los gentiles se dan esas cosas. Tenemos hoy, mis hermanos, que irnos pensando en que tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Tenemos hoy que irnos pensando justamente en el hecho de que debemos hacer a un lado cualquier intento del corazón que vaya en ese sentido y en esa dirección. Tenemos que vivir la doctrina, hermanos, ya no solamente hablarla como una cuestión que estamos aprendiendo. Y para eso, mis hermanos, el día de hoy, para que no nos vayamos solamente pensando en lo terrible, en lo espantoso, en lo complejo, 3 consejos breves para que, hermanos, el matrimonio, nuestra relación, pueda tener, si es que estás lamentablemente pasando por una situación que te quiera orillar a este tipo de cosas, 3 consejos breves para que nosotros hoy nos vayamos pensando ya no en lo negativo. No, dejemos lo negativo. Ya vimos las consecuencias, ya vimos lo espantoso, ya vimos lo terrible. Veamos ahora lo positivo. ¿Cuál sería? El primer consejo, ayúdame, hermano, por favor. Haz a un lado tus placeres egoístas. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, regularmente pensamos, contigo para toda la vida. Pero en muchos casos del matrimonio lo que se da, lamentablemente, es el hecho de que cuando se casan, de pronto regresan a su situación individualista, pero están viviendo juntos. Haz a un lado lo personal, haz a un lado al yo y vive justamente hacia el otro. Recuerden lo que Cristo nos enseñaba, más bienaventurada cosa es dar que. Por lo tanto, en el matrimonio, lejos de estar pensando en lo que te va a dar la otra persona, deberías de estar pensando en lo que tú tienes que dar. Haz a un lado lo que viene siendo el egoísmo. El siguiente consejo es un poco más largo. Es decir, si alguien te manda un mensajito, si escuchas unas palabras que tú la tomes como algo no correcto delante de Dios, toma en cuenta lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hagamos a un lado eso, mis hermanos. Si sentimos nada más esa mera insinuación, ese mero comentario que no es sano, que no es correcto, punto y aparte, rompe rápidamente con esa situación, sal huyendo, sométete a Dios. Y someterte a Dios no es más que el hecho de que cumples con el mandamiento, que cumples con la palabra del Eterno. No cometerás adulterio. Siguiente. Es decir, hermanos,
Les decía hace un rato, no es lo mismo la pareja recién casados, no es lo mismo la pareja cuando pasó un año, no es lo mismo cuando tienen un hijo, no es lo mismo cuando tienen 5 hijos, no es lo mismo cuando los hijos ya se fueron de la casa. Hoy tenemos una excelente oportunidad de renovar nuestros votos como matrimonio. Hoy, ya que el tema se ha prestado, ya que el día de hoy se ha prestado la oportunidad, hoy tenemos la excelente oportunidad de nuevamente voltear con nuestra pareja y de decirle, vamos a empezar de nuevo. Lo puedes hacer a un lado si haces, puedes intentarlo y puedes lograrlo si haces a un lado todo lo que implicaría el hecho de que quieras vivir con rencor, quieras vivir con vanagloria, lo puedes hacer siempre y cuando tengas claro que ese matrimonio Dios lo permitió y es para honrar su nombre. Ese matrimonio que tú tienes, hermano, ese matrimonio que tú tienes, hermana, ha sido para que Dios se manifieste en ese hogar. Para que Dios se manifieste al mundo, para que la gente vean en ustedes, en ese matrimonio, que somos diferentes, porque tenemos a Dios y tenemos a Cristo. Así que yo les invito, mis hermanos, realmente, a que hoy rompamos cualquier intento del corazón. Que te digan cualquier cosa negativa, que te tachen como que lo peor dentro del mundo, no importa. Porque lo que importa es que cumplas con lo que está ahí atrás de mí y que ustedes lo tienen de frente. Que cumplas con la palabra de Dios, que cumplas con esos mandamientos y estés consciente que si caes en adulterio, las consecuencias no solamente son terribles, son espantosas. Y de verdad, mis hermanos, creo yo que esto es una historia de terror para que hoy nosotros salgamos edificados y pensando en la importancia que tiene el hecho de que si Dios nos concedió una pareja, luchemos para que esa pareja, al igual que nosotros, sigan creciendo en el nombre del Altísimo. El Todopoderoso les bendiga, les guarde y paz a nosotros.